Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El maestro Luke Skywalker, luego de los eventos relatados en la primera trilogía de Star Wars, dedicó prácticamente una década a viajar, investigar y recolectar todo lo que pudiera de la sabiduría y de las viejas maneras de la desaparecida Orden Jedi. Y esto sucedió antes de dedicarse a abrir su propio templo de entrenamiento para después tomar a una primera generación de aprendices Jedi, lo cual ya sabemos cómo terminó con la terrible traición de Ben Solo, quien más tarde se convertiría en Kylo Ren. Todas estas historias las hemos explorado en este canal, y aunque la información sobre este periodo en la vida de Luke Skywalker ha estado disimulada y nos ha llegado a cuentagotas, podemos encontrar también referencias a esto en una gran variedad de entregas que están por todos lados del canon, como lo es por ejemplo la campaña del videojuego Battlefront 2 o también la versión extendida de la novela del episodio 8, así como lo son los cómics de la Doctora Aphra, los del ascenso de Kylo Ren, la novela de Líneas de Sangre o también la serie de cómics de Star Wars hecha por Marvel, la cual recientemente concluyó con su número 75, una historia que recientemente abordamos en este canal, Masters. Pero también tenemos una nueva fuente que se ha añadido muy recientemente al canon, la cual tiene un único punto de vista del maestro Skywalker en relación a múltiples aspectos de los Jedi, al igual que su perspectiva sobre ciertos personajes notables de esta orden y muchas cosas más. Esto en un texto titulado Los secretos de los Jedi. Pero lo importante de esto, Masters, es que este libro enciclopédico está escrito como si fuera una libreta de apuntes o una especie de diario con el punto de vista directo de Luke Skywalker, ya que el hijo de Anakin es quien se convierte en el heredero de los Jedi y el encargado de reconstruir la academia de enseñanza, y con esto pues el maestro Luke nos ofrece ya en sus años de madurez hacia los tiempos del episodio 8 mucho sobre sus pensamientos o reflexiones sobre la Orden Jedi, al igual que el lado luminoso y lo que pensaba del lado oscuro, incluso también sobre el balance que siempre buscaba la fuerza misma. Y como podemos ver, todo esto es muy interesante para entender más al maestro Skywalker, y esto pues se nos explica desde su única perspectiva en diferentes momentos del libro. Y por un lado, en un primer extracto que nos llama mucho la atención, Masters, este nos habla directamente del código de los Jedi, donde aquí Luke Skywalker dice textualmente lo siguiente: cada miembro de la Orden Jedi, desde el más joven iniciado hasta el más sabio de los maestros, era devoto al siguiente código: no existe emoción, existe paz. No existe ignorancia, existe el conocimiento. No existe la pasión, existe la serenidad. No existe el caos, existe la armonía. No existe la muerte, existe la fuerza. Este extracto del código Jedi encontrado por el maestro Luke no se queda ahí, Masters, sino que él mismo nos cuenta su punto de vista respecto a este, ya que a manera de reflexión él nos dice lo siguiente: el código Jedi puede parecer simple en una primera lectura, pero el verdadero reto es vivirlo. La pasión puede elevarse hasta la superficie, las emociones pueden nublar nuestros pensamientos, el caos nos puede llevar en una espiral y dejarnos en la oscuridad. Nos encontraremos muchas veces contemplando el fondo del abismo. Solo aquellos que encuentren la senda para elevarse por encima de la oscuridad son los verdaderos dignos de convertirse en Jedi. Con esto podemos concluir, Masters, que el propio Luke viviría el código durante toda su vida respetándolo con muchísimo recelo, sobre todo pues la parte de la serenidad y la armonía. Y esto pese a que en sus últimos años, ya recluido en Ahch-To, donde se encontraba ahí el primer templo de la Orden Jedi y en los textos originales, el maestro Luke ya llevaba ahí al menos 6 años aislado de la fuerza. Pero a pesar de estar desconectado de este campo místico, él seguía viviendo tal cual lo dictaba el código. Sin embargo, también es importante entender cómo veía Luke a la fuerza en sí, ya que esto nos puede ayudar a comprender su aislamiento consciente de la misma. Y sobre esto el maestro Jedi escribe lo siguiente: uno no puede comprender los orígenes de la Orden Jedi sin primero referirse al entendimiento de lo que es la fuerza, lo cual no es una tarea fácil. Es por su naturaleza misteriosa que desde hace mucho se ha llegado a la confusión de que la fuerza es exclusivamente un poder que le pertenece a los Jedi, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. La fuerza no le pertenece a nadie, y sin embargo viven todos por igual. Es vida, muerte, renacimiento y todo lo que hay en medio de ello. Es la energía que nos conecta a todos y mantiene unida a la galaxia, y como todo poder puede ser usada para el bien como para el mal.
Como recordarán, Masters, una vez que Luke accede a enseñarle a Rey, lo primero que trata de enseñarle es este entendimiento que él forjó sobre la fuerza como una especie de visión taoísta, y de cómo esta no era una propiedad exclusiva de los Jedi, sino algo mucho más conectado a la vida y a todos los seres unidos a ella, como finalmente descubre ahí Rey al meditar en el acantilado de Ahch-To. Y con esto otro concepto que también defendía el maestro Luke, el cual también le ayuda a descubrir a Rey, es justamente el balance, de cómo pues todo se encuentra en perfecto equilibrio, pero también al mismo tiempo el reconocimiento de que existe la alineación de la fuerza, es decir, que esta puede inclinarse hacia el lado luminoso o quedarse atada en el lado oscuro. Y precisamente sobre esta alineación Skywalker nos explica lo siguiente: mientras la fuerza reside en todos los seres vivos, no todos pueden escuchar su llamado. Aquellos con la inherente capacidad de aprovechar las vastas energías de la fuerza deben tomar una difícil decisión, la de usar sus poderes para el bien o para el beneficio personal. Aquí sobre esto, Masters, es muy importante mencionar que Luke Skywalker, después de los eventos sucedidos en el regreso del Jedi, nunca volvió a referirse a Darth Vader como su padre, sino que consideró aquella verdad desde un cierto punto de vista del viejo Obi-Wan Kenobi y llegó a considerar a su propio padre, Anakin Skywalker, como un ser inclinado al lado luminoso de la fuerza y a Darth Vader como un ente completamente separado, quien estuvo atado a la voluntad del lado oscuro y que finalmente se redimió al salvar al propio Luke, lanzando al emperador Palpatine hacia un vacío. Pero esto al mismo tiempo nos explica que Darth Vader no fue el que abrazó la luz, sino que Anakin Skywalker volvería a existir. Con esto pues era muy claro que Luke entendía y respetaba todo el código y la filosofía de los Jedi, al igual que vivía muy apegado a estas estrictas normas o conceptualizaciones, pero también entendía el significado completo de lo que la fuerza era para la galaxia, al grado de que al sentirse indigno se aisló completamente de esa energía vital, quedándose en el centro entre la luz y la oscuridad, evitando intervenir o tomar una decisión difícil de elegir un bando o el otro. Pero justo aquí viene la pregunta central de todo este análisis, Masters. ¿Qué pensaba pues Luke Skywalker del lado luminoso de la fuerza? Y el propio texto de Secretos de los Jedi lo expresa muy bien de la siguiente manera: aquellos que se inclinan hacia el lado luminoso naturalmente tienden a ser guardianes de la paz, quieren que la galaxia sea un mejor lugar y tomarán acciones desapegadas a su propia individualidad para proteger a otros, promoviendo así la armonía. El lado luminoso es regido por la lógica sobre cualquier sentimiento. Como tal, el Jedi debe de considerar que una mente despejada toma decisiones que beneficiarán a todos por igual, mientras que una mente nublada por las emociones opta por decisiones que solo beneficiarán al individuo. Sin embargo, aquí Luke hace una pausa y explica que no quiere decir que los usuarios del lado luminoso estén exentos de cometer faltas o equivocaciones, y aún con las mejores intenciones, ya que eventualmente seguirán su corazón teniendo en ocasiones resultados desastrosos. Aunque también Luke expresa aquí su aliento de esperanza, ya que menciona que en el lado luminoso de la fuerza siempre es posible encontrar el camino verdadero que la impulsividad a veces hace difícil de seguir. Y por último, aquí el maestro Jedi nos hace una advertencia importante, Masters. La atracción al lado oscuro es poderosa. El Jedi debe constantemente resistir a su influencia, lo cual, claro, nos lleva a la siguiente pregunta lógica: ¿qué pensaba Luke Skywalker del lado oscuro de la fuerza? La respuesta se podría creer que es un tanto obvia, sin embargo, no es así, ya que Luke hace una reflexión muy profunda, ya que lo primero que hace cuando nos habla del lado oscuro es recordarnos precisamente sus primeras enseñanzas con el sabio maestro Yoda al decirnos: uno de los grandes maestros de los Jedi, Yoda, me dijo una vez que el Jedi usa la fuerza como una fuente de conocimiento y defensa, nunca para atacar. Aquellos que no pueden resistir el canalizar el poder de la fuerza a través de la agresividad están abrazando su lado oscuro, lo quieran o no. Esto significa, Masters, que Luke es consciente de que usuarios del lado luminoso, como él mismo o como su propio padre Anakin, al luchar en sus respectivos combates contra usuarios del lado oscuro, ya sea Darth Vader o contra el propio Conde Dooku, y sobre todo al haber sucumbido al canalizar el poder de la fuerza con ataques agresivos usando su sable de luz, en ambos casos pues ellos ya se encontraban abrazando su lado oscuro interno.
aunque ellos pues no se volvieran automáticamente aquí usuarios del lado oscuro ni Sith propiamente, al menos no en ese momento en el caso de Anakin, y hasta donde sabemos nunca en el caso del maestro Luke Skywalker, ya que nos confiesa aquí directamente lo siguiente: los usuarios oscuros dejan que emociones potentes como la ira, el miedo o el odio guíen sus decisiones. Sin embargo, no hay poder más grande que la propia fuerza. Muchas buenas personas han sucumbido ante sus miedos y caído en el lado oscuro. Mi padre Anakin fue uno de ellos. Yo mismo también me incliné en la orilla de ese precipicio, casi incapaz de resistir su seductora llamada. Una mala decisión, sin importar las intenciones originales, pueden llevar a un Jedi al lado oscuro. Es así, Masters, que el maestro Skywalker nos cuenta claramente su perspectiva respecto al origen de la fuerza y los dos lados que hay en ella. Pero como recordarán, también existe otra importante lección sobre el balance entre esas dos partes del todo de la fuerza. Algo pues que estaba muy bien representado en el episodio 8 cuando el maestro Skywalker medita ahí en torno al mosaico que vimos en la cima del templo Jedi de Ahch-To, con aquella figura que representaba al primer Jedi en perfecto estado de balance. Y con respecto a este amplio concepto, un reflexivo Luke nos dice lo siguiente: el uso de la fuerza apropiadamente tiene todo que ver con encontrar el balance. Algunos usuarios de la fuerza, particularmente los niños sensibles a ella, conocidos por los Jedi como los jóvenes Jedi, son capaces de insertarse en este torrente de energía en su más puro estado, sin tomar inclinación alguna por un lado u otro. La fuerza fluye a través de ellos. He visto esa lucha interna por el balance y creo que podemos aprender mucho de aquellos jóvenes. Aquí, Masters, es muy importante recordar aquellos contenidos que ahora son Legends, donde se nos contaba cómo en un principio no había Jedi ni Sith, sino que la orden original concentraba usuarios que no se inclinaban exclusivamente para uno u otro lado de la fuerza, sino que se posicionaban al centro, similar a este estado puro que Luke Skywalker nos cuenta que los Jedi de la Orden de los tiempos de su padre, Anakin Skywalker, solo observaban en los niños más jóvenes. Claro, también el canon con este Jedi en perfecto balance de la antigüedad nos demuestra la importancia de este concepto y de cómo pues había una mayor unidad en un principio de los tiempos antes del gran cisma que hubo entre los Jedi y Sith del pasado antiguo. Así que, como podemos ver, Masters, el libro de Secretos de los Jedi explicado por el propio Luke Skywalker nos da una perspectiva muy pedagógica pero también mucho más amplia sobre la historia de la fuerza y los Jedi, algo que sin duda es muy interesante de conocer ahora que justamente la saga de los Skywalkers llegará a su fin con el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Pero si también te interesa conocer más aventuras como esta, provenientes del libro Secretos de los Jedi, donde el propio Luke Skywalker nos habla de sus pensamientos de más de 15 Jedi distintos de la antigüedad, los cuales compartieron un tiempo similar a su padre Anakin o su mentor Obi-Wan, esa historia única te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.